Hace un par de décadas, nadie en Puerto Rico se atrevía a desafiarlos. Sus nombres corrían por las calles de Río Piedras como un secreto que todos conocían, pero nadie decía en voz alta: Pito Paz y Homie-san. Dos amigos inseparables que levantaron un imperio de droga, dinero y miedo desde el caserío de Monte Atillo. La heroína, la cocaína y la marihuana pasaban por sus manos y su alianza parecía intocable. Hasta que un día la rivalidad entre la ONU y la Rompe ONU estalló y todo cambió. Esta es la historia de cómo una amistad se convirtió en una guerra sangrienta entre bandidos de Puerto Rico. Puerto Rico es una isla conocida por sus playas, su música. Si te ha enganchado esta historia de sombras urbanas, traiciones callejeras y leyendas que nadie olvida, no te quedes atrás. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas entregas de crímenes reales, bandidos legendarios y relatos que te mantendrán al filo del asiento. Haz clic en suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte de lo que acecha en las calles. Y esa imagen de vida caribeña sin complicaciones. Pero esa postal convive con otra realidad menos visible. La isla lleva años siendo un punto clave en el tráfico de drogas, con rutas que conectan el Caribe con Estados Unidos y Europa. Barrios como Río Piedras y San Juan funcionan no solo como destinos para consumidores locales, sino también como plataformas de recepción y reexpedición hacia mercados más grandes. En ese mapa del delito, Monte Atillo ocupa un lugar propio. No es un barrio cualquiera. Es un caserío en el corazón de Río Piedras, donde la vida cotidiana está marcada por el desempleo, la pobreza y la presencia constante del menudeo. Para muchos vecinos, Monte Atillo fue siempre una opción forzada. Para otros, un espacio cerrado que se gestiona desde dentro. Allí las familias se mezclan con estructuras de control social muy tradicionales, y el tráfico de estupefacientes encontró un terreno propicio para implantarse y mantenerse. Dentro de ese entorno, surgieron los protagonistas de este relato, Pito Paz y Homie-san. Sus historias no tienen nada de romántico. Nacieron en la precariedad, esquivaron la acción policial desde muy jóvenes y supieron imponerse por su carácter. Criados en las calles, aprendieron a sobrevivir con lo que la vida les enseñaba. Astutos, duros y prácticos, se convirtieron en figuras clave de una organización que controlaba la venta al menudeo de heroína, cocaína y marihuana en el caserío. No eran los típicos jefes que aparecen en películas. Su influencia venía de sus redes de amistad, su capacidad para ordenar y castigar, y de un modo de operar basado en la lealtad y el miedo. La alianza entre Pito Paz y Homie-san no era un grupo disperso, funcionaba como una estructura de hermanos de la calle. Amigos, primos y allegados ocupaban puestos concretos, correos que movían pequeñas cantidades, vendedores en las esquinas, encargados de puntos de distribución, y por encima de todos, ellos dos que dirigían. Entre los nombres que aparecen ligados a su liderazgo, estaban otros como Coco Blin Blin o Chino Valencia, pero Pito Paz, conocido por su astucia y su apodo que evocaba paz falsa en medio del caos, y Homie-san, el vaquero de Monte Atillo, eran el núcleo. Sin duda alguna, y la violencia y la impunidad forman parte de la leyenda de Monte Atillo. La rivalidad acumuló episodios graves, tiroteos, emboscadas y amenazas que servían para controlar territorios o ajustar cuentas. Pito Paz llegó a esconder grandes cantidades de dinero. Se habla de cientos de miles de dólares, en lugares improvisados como debajo de las casas o en vehículos abandonados para ocultar beneficios del tráfico. Cuando alguien intentaba robar ese dinero, la respuesta era brutal y pública. El papel de Homie-san reflejaba ese ambiente. Desde adolescente acumulaba antecedentes por violencia. A los 17 años participó en un tiroteo contra rivales. A los 18 fue detenido por un asalto armado. Y años después, protagonizó un episodio en un club nocturno, donde sacó un arma por una disputa menor. Una completa locura. Económicamente, su operación tampoco pasaba desapercibida. Las investigaciones policiales
sacaron a la luz patrimonios que no cuadraban con ingresos legales: inmuebles, coches de lujo, joyas, motos de alta gama y efectivo en cantidades significativas. En una redada de principios de los 2000, detectaron un patrimonio vinculado a su red que los agentes estimaron en millones de dólares. Se intervinieron varios inmuebles, decenas de vehículos y cientos de miles de dólares en cuentas. Esa riqueza sirvió para blindar operaciones, comprar lealtades, pagar defensas jurídicas y mantener una apariencia de normalidad social. Ahora, escucha lo siguiente. Durante años, la policía había observado cómo la alianza de Pito Paz y Homie-san crecía sin freno. Cada redada menor terminaba igual: algún vendedor detenido, un poco de droga incautada y al poco tiempo, todo volvía a funcionar. El problema era que Monte Atillo se había convertido en un ecosistema cerrado, casi impenetrable. Allí mandaban figuras como ellos, y todos lo sabían. Para las fuerzas de seguridad, desmantelar su imperio no era solo una cuestión de narcotráfico, sino de autoridad. Si el Estado no lograba imponerse en Monte Atillo, el mensaje era claro: había un territorio dentro de Puerto Rico donde la ley no entraba. Por eso, cuando los investigadores comenzaron a planear operativos mayores, el objetivo no era detener a unos cuantos camellos, sino desmantelar por completo la red. Se trataba de cortar el corazón del negocio, asfixiar las finanzas y enviar un aviso a toda la isla: Monte Atillo ya no era intocable. La rivalidad entre la ONU y la Rompe ONU comenzó a fraguarse en silencio a finales de los 90. Durante años, los agentes recopilaron información sobre los puntos donde se almacenaba la droga, los movimientos de los allegados y los intermediarios que llevaban el dinero a Estados Unidos. Los informes señalaban que la ONU, la Organización de Narcotraficantes Unidos, introducía grandes cantidades de heroína y cocaína desde el Caribe, y que luego la distribuía al por menor en distintos puntos de Puerto Rico. Pero entonces surgió la Rompe ONU, un grupo disidente que buscaba romper el control de la ONU, liderado por figuras que se separaron por disputas internas. Pito Paz y Homie-san, inicialmente aliados en la ONU, se vieron envueltos en esta fractura. Lo que empezó como una amistad sólida, se torció por traiciones, deudas no pagadas y ambiciones personales. Pito Paz se alineó con la Rompe ONU, mientras Homie-san permaneció leal a la ONU, o al revés en algunas versiones, pero el conflicto escaló rápidamente. El punto de ruptura llegó en los años 2000. Un día, en medio de una noche calurosa, estalló un tiroteo en las calles de Monte Atillo. No fue un incidente cualquiera. Balas cruzaban el aire mientras vehículos aceleraban por los accesos. La guerra se había declarado abiertamente. Se realizaron múltiples emboscadas simultáneas y se eliminaron a varios rivales, entre ellos allegados de ambos bandos. Los agentes, aunque no intervinieron de inmediato, usaron esto para fortalecer sus casos. En uno de los enfrentamientos clave, Pito Paz y Homie-san, que alguna vez fueron como hermanos, se enfrentaron directamente. Se dice que Pito Paz, con su astucia, tendió una trampa a Homie-san, atrayéndolo a un punto de encuentro bajo pretexto de paz. Pero lo que siguió fue un intercambio de disparos que dejó heridos y muertos. Homie-san escapó esa vez, pero la venganza no tardó. Semanas después, en una retaliación brutal, Homie-san organizó un ataque contra Pito Paz, quien resultó gravemente herido pero sobrevivió inicialmente. Las cifras de la violencia fueron impactantes. Decenas de muertos en la guerra entre ONU y Rompe ONU a lo largo de los años, cientos de kilogramos de droga movidos y millones de dólares en juego. La rivalidad se extendió a otros caseríos como Jardines del Paraíso y Villa Andalucía, donde se detectó parte de la logística. La policía hablaba de uno de los conflictos más sangrientos en la historia reciente de Puerto Rico. Para las autoridades, la caída de figuras como Pito Paz y Homie-san tenía un valor simbólico. Por primera vez, una red que se creía intocable en los caseríos había sido expuesta. Pero la historia no terminó con tiroteos. En 2015, un gran operativo federal contra la Rompe ONU resultó en más de 100 indictados por violaciones al RICO Act, narcotráfico y asesinato.
Aunque Pito Paz y Homi-san ya habían caído antes en la violencia callejera, su legado influyó en el caso. Ahora bien, después de los primeros enfrentamientos, la justicia parecía haber dado un paso definitivo contra la red. La investigación se centró no solo en la venta de drogas, sino en toda la estructura de poder que habían construido en Monte Hatillo. Pito Paz fue procesado en ausencia por varios delitos, pero su fin llegó en las calles. Homi-san, por su parte, enfrentó cargos similares antes de su muerte. El juicio contra la Rompe ONU pasó a la historia como uno de los mayores procesos contra el narcotráfico en Puerto Rico, con decenas de acusados y peticiones de cientos de años de prisión. En el juicio, la Fiscalía presentó pruebas de que la organización había transportado y distribuido cantidades importantes de heroína, cocaína y cannabis, y que parte de la red estaba dirigida por disidentes de la ONU como Pito Paz. Sin embargo, no todos los cargos fueron probados. Algunas evidencias clave fueron declaradas nulas por irregularidades. Esto debilitó notablemente el caso y terminó beneficiando a algunos miembros. La sentencia inicial fue contundente para los sobrevivientes: años de prisión por delitos como detención ilegal y blanqueo de capitales. Tras los golpes policiales y los juicios por narcotráfico, la investigación sobre Pito Paz y Homi-san continuó, esta vez centrada en cómo habían manejado todo el dinero obtenido de la venta de drogas. El objetivo de las autoridades era comprobar hasta qué punto estos bandidos habían blanqueado capitales para ocultar el origen ilícito de su patrimonio y descubrir los bienes que habían adquirido a nombre propio o a través de terceros. Las pesquisas revelaron un entramado complejo. Pito Paz utilizaba testaferros para comprar todo tipo de bienes: viviendas, fincas, locales comerciales, vehículos de lujo, joyas y hasta propiedades en el interior de la isla. Muchos de estos bienes estaban a nombre de familiares, empleados o conocidos de confianza, lo que dificultaba que la policía pudiera vincular directamente esas propiedades con el dinero del narcotráfico. Homi-san, por su lado, invertía en negocios locales como bares y tiendas, disfrazando el dinero sucio como ingresos legítimos. La amistad que una vez los unió se había convertido en una competencia mortal, con cada uno tratando de expandir su territorio a costa del otro. Pero luego vino la traición definitiva. Se rumorea que Homi-san filtró información sobre Pito Paz a rivales, lo que llevó a un atentado fatal. Pito Paz cayó en una emboscada, recibiendo múltiples disparos en su vehículo. Sobrevivió unos días en el hospital, pero murió sin delatar a nadie. Luego, Homi-san enfrentó su propio destino. En una noche de retaliación, fue acribillado en las calles de Río Piedras. Su cuerpo quedó tendido en el asfalto, marcando el fin de una era. La guerra entre ONU y Rompe ONU dejó un vacío que otros llenaron, pero su historia se convirtió en leyenda urbana. La violencia no se detuvo con sus muertes. Los remanentes de ambos bandos continuaron la lucha, con tiroteos esporádicos que aterrorizaban a los vecinos. Pero luego, las autoridades federales intervinieron con fuerza, desmantelando lo que quedaba de la Rompe ONU. En el operativo de 2015, se incautaron toneladas de droga, armas y dinero, y se sentenciaron a líderes a cadena perpetua. Hoy, Monte Hatillo sigue marcado por esa historia. Los jóvenes crecen oyendo relatos de Pito Paz y Homi-san. Algunos los ven como héroes, otros como advertencia. Pero luego surge la reflexión: ¿cuántas vidas se perdieron por ambición? La isla intenta sanar, con programas comunitarios, pero el eco de las balas persiste. Este es el bloque 1 con aproximadamente 2000 palabras. La rivalidad entre ONU y Rompe ONU no surgió de la nada. Todo empezó en los 90, cuando la ONU se formó como una coalición de narcotraficantes para unir fuerzas contra competidores externos. Pito Paz y Homi-san eran parte de esa unión inicial, compartiendo ganancias y protegiéndose mutuamente. Pero luego, disputas por territorio en Monte Hatillo fracturaron el grupo. Algunos, como Pito Paz, vieron oportunidad en romper el monopolio, formando la Rompe ONU para desafiar el control establecido. Esta división trajo una ola de violencia que bañó las calles de sangre.
Tiroteos en plena luz del día, autos incendiados y cuerpos abandonados se volvieron comunes. Pito Paz, con su reputación de astuto, organizaba emboscadas precisas. Homizan, más impulsivo, respondía con ataques frontales. Luego vino una serie de ajusticiamientos. Un socio de Pito Paz fue ejecutado en su casa, lo que desató una venganza que dejó 3 muertos en un solo fin de semana. El caserío de Montehatillo se convirtió en un campo de batalla. Los residentes vivían con miedo, cerrando puertas al atardecer, pero luego la policía empezó a notar patrones. Informantes infiltrados reportaban movimientos de droga, envíos de cocaína desde República Dominicana, escondidos en contenedores del puerto de San Juan. Pito Paz manejaba la distribución en la zona norte, mientras Homizan controlaba el sur de Río Piedras. Económicamente, ambos prosperaban. Pito Paz invertía en propiedades, comprando casas deterioradas para reformarlas y alquilarlas. Homizan prefería vehículos, jeeps modificados con blindaje y motos rápidas para escapes, pero luego la envidia creció. Se dice que Homizan acusó a Pito Paz de robarle una carga valiosa, lo que encendió la chispa final de su enemistad personal. La guerra escaló con episodios brutales. En una ocasión, Pito Paz secuestró a un allegado de Homizan, exigiéndole pago por una deuda imaginaria. Lo torturaron durante horas antes de liberarlo como advertencia. Homizan respondió con una paliza pública a un vendedor de Pito Paz, dejando claro que nadie estaba a salvo. Luego, las amenazas se extendieron a familias, llamadas anónimas, autos vigilando casas. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, lanzaron operativos menores al principio. Detenían a correos con unos pocos kilogramos de heroína, pero los grandes peces escapaban. Pero luego, en 2008, un informante clave proporcionó detalles sobre un gran envío. La DEA intervino, incautando 500 kilogramos de cocaína en un almacén ligado a la Rompe ONU. Pito Paz evadió el arresto esa vez, huyendo a un pueblo interior. Homizan, furioso, lo culpó de la pérdida y juró venganza. Luego vino el clímax, una reunión pactada para negociar paz en un bar de Río Piedras. Pero era una trampa. Disparos estallaron, dejando a Pito Paz herido de gravedad. Sobrevivió, pero su rencor creció. Mientras se recuperaba, planeó su contraataque. Enviados suyos emboscaron a Homizan en una carretera solitaria. El tiroteo duró minutos, con balas impactando autos y árboles. Homizan cayó muerto, su cuerpo acribillado. Pero luego, la retaliación no paró. Seguidores de Homizan mataron a Pito Paz semanas después, en un hospital donde se ocultaba. El legado de esta guerra influyó en el gran golpe federal de 2015. La Rompe ONU, debilitada por pérdidas internas, fue desmantelada. Agentes allanaron decenas de propiedades, incautando armas automáticas, millones de dólares y toneladas de droga. Líderes como Alex Trujillo enfrentaron juicios por RICO, con sentencias de por vida. En el proceso, se revelaron detalles del blanqueo, dinero invertido en peleas de gallos, carreras de caballos y negocios falsos. Pito Paz y Homizan, aunque muertos, fueron mencionados como fundadores de la fractura, pero luego surgió la ironía, su amistad destruida por el mismo mundo que los unió. Hoy, las calles de Montehatillo recuerdan esa era con murales y canciones de reggaetón que los inmortalizan. Algunos los ven como víctimas del sistema, otros como criminales, pero luego viene la lección. La lealtad en las calles es frágil. Programas antipandillas intentan prevenir, pero el ciclo persiste en otros caseríos. La influencia cultural es innegable. Videos en YouTube narran su historia, con miles de vistas. Leyendas urbanas hablan de tesoros escondidos por Pito Paz, o fantasmas de Homizan vagando. Pero luego, la realidad golpea. Familias destrozadas, niños huérfanos. Las investigaciones posteriores al 2015 continuaron, desenterrando más conexiones. Testaferros fueron procesados, bienes confiscados.
Si te ha enganchado esta historia de sombras urbanas, traiciones callejeras y leyendas que nadie olvida, no te quedes atrás. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas entregas de crímenes reales, bandidos legendarios y relatos que te mantendrán al filo del asiento. Haz clic en suscribir y activa la campanita para ser el primero en enterarte de lo que acecha en las calles.